Bueno, y en esta última parte de esta clase, los saludos, no nos habíamos visto en la clase de Divide and Conquer. Vamos a estar viendo un último algoritmo de esta familia. Hay muchos, simplemente en esta clase vamos a estar viendo estos ejemplos. Y les traemos para este final un algoritmo de un área de la computación que se llama geometría computacional y que básicamente se trata de trabajar en problemas o un área de la computación que estudia problemas geométricos desde una perspectiva computacional, como se habrán imaginado. Para ponerlo en términos un poco más precisos, en general los algoritmos de geometría computacional trabajan con entradas, o sea, el input de ese algoritmo suelen ser objetos geométricos de algún tipo. Pueden ser puntos, pueden ser segmentos, pueden ser polígonos, pueden ser mallas de triángulos, pueden ser un montón de cosas. El algoritmo trata de resolver algún problema, que en general es alguna especie de consulta sobre esos puntos. Por ejemplo, como el que vamos a estar viendo hoy, de dado un conjunto de puntos, cuál es el que está más cercano o cuál es el par de puntos más cercano. Pero podrían ser otro tipo de respuestas más complejas que incluso podrían estar devolviendo esos algoritmos alguna especie de objeto geométrico en sí mismos. Es decir, yo le doy, por ejemplo, una serie de puntos en 3D y le digo, algoritmo, devolveme, o computadora, devolveme cuál es el polígono convexo más pequeño que yo puedo tener a partir de ese set de puntos. Bueno, además de este algoritmo que de hecho se denomina convex hull y es un problema muy famoso dentro de la geometría computacional, también tenemos otros algoritmos dentro de esta familia. Podemos pensar, por ejemplo, en la determinación de si dos segmentos se intersecan o si, por ejemplo, dado un conjunto de puntos, quiero encontrar el círculo vacío más grande dentro del convex hull de ese set de puntos. Otro problema podría ser, por ejemplo, o uno que es conocido, es encontrar la distancia euclídea más corta entre dos puntos, siendo que no podemos trazar simplemente una línea recta porque hay obstáculos en el medio. Podemos pensar también en triangular polígonos, es decir, particionar el interior de un polígono en triángulos, o incluso aplicar operaciones como intersección, unión, resta de polígonos o incluso poliedros también. Todos estos problemas tienen muchísimas aplicaciones en ingeniería, en matemática, en robótica, seguramente esto ya les sonó a todos, en videojuegos, en computación gráfica, en diseño asistido por computadora, si alguno tiene algún conocido, familiar, arquitecto, arquitecta, habrá visto que usan programas que normalmente tenemos CAD, son de diseño asistido, esos son intensamente resuelven estos problemas para permitir al usuario hacer un diseño. Si alguno utilizó alguna vez un sistema GIS o de información geográfica, ya a este punto lo usamos todos, no sé, Google Map o alguna otra variante de mapa en el celular. Constantemente están resolviendo problemas de la geometría computacional. Y vamos a motivarnos a ver un ejemplo de estos, o de este tipo de algoritmos, mejor dicho, a partir de un videojuego que es archi, hiper, mega, super conocido, y si no lo conocen deberían. Este es el momento en el que todos conocen el Asteroids. Este es uno de los primeros videojuegos que haya jamás existido, que se haya programado. Como verán en el videito, es bastante simple de entender el objetivo. Somos esa navecita que está al medio. Hay que dispararle a asteroides, se llama Asteroides el juego. Y básicamente hay que tratar de no morir chocándose contra los fragmentos o contra los asteroides que andan dando vuelta. Matar, o mejor dicho, destruir estos asteroides nos van dando puntos. Fíjense que el score sube. Y hay una cierta cantidad de vidas. Bueno, es un videojuego bastante simple, es del año 1979 y como les dije es uno de los primeros juegos de la era de los videojuegos en general. Incluso hay muchos tipos de récords de jugar al Asteroids, hay récords de puntos, hay récords de mayor cantidad de horas jugadas al Asteroids. Creo que hay un récord de 27 horas seguidas jugando al Asteroids. Incluso hay una canción
que utiliza los soniditos de el Asteroids. Es un juego muy, muy, muy conocido. Supongamos ahora uno de los tantos problemas de geometría computacional que un videojuego como el Asteroids tiene que ser capaz de resolver para poder ejecutar. Y uno de ellos es justamente este, que dado el conjunto de puntos en el plano, fíjense que ya les empecé a pinchar el problema, ya no tenemos asteroides ni navecitas, tenemos una versión mucho más simplificada en la que solo hay puntos en el plano. En este caso se están moviéndose, pero vamos a ver que ni siquiera vamos a trabajar en el caso en el que se están moviendo. Dado un conjunto de estos puntos en el plano, encontrar el par de puntos que está más cercano, por ejemplo, para detectar una posible colisión. Si quieren pensarlo por fuera del asteroides, imagínense que estoy en la torre de control de un aeropuerto y quiero tener programada una alerta que si dos aviones se acercan peligrosamente, me avise. Bueno, para eso necesito, dado el conjunto de puntos, vamos a estar trabajando en el plano, pero vamos a ver después que se puede llevar a más dimensiones. Dado ese conjunto de puntos en el plano, saber cuáles son los más cercanos y, bueno, saber la distancia entre esos dos puntos. Repito una vez más, ya sin la animación. El objetivo entonces de nuestro algoritmo es, dado un conjunto de puntos en el plano, encontrar el par de puntos que está más cercano. En este caso vemos ahí esos dos puntitos que están en rojo son los más cercanos de todo ese set de puntos que tenemos dando vuelta. ¿Se les ocurre una primera aproximación a este problema? ¿Qué les parece? Piensen un ratito, paran el video. Bueno, y si no lo pararon, igual voy a seguir. Fíjense que la solución más sencilla, o la solución por fuerza bruta, lo que haría es comparar todos con todos. Y si, por ejemplo, si yo tengo un punto en un momento dado de este algoritmo, voy a estar comparando un punto, que en este caso es x1 y 1, son puntos en el plano, tienen coordenadas x, y, con cada uno de los otros que están en este set de puntos. Voy a calcular una distancia euclidia, la distancia la vamos a estar midiendo en términos de distancia euclidia. Podríamos trabajar en un espacio que tenga otras cosas. En este caso, eso no cambiaría, simplemente sería la forma en que estamos midiendo la distancia. Después voy a tomar otro punto, también voy a hacer lo mismo y a lo larga voy a haber comparado todos con todos y voy a saber cuál es el que está más cerca porque fui calculando esas distancias. Es decir, comparar todos con todos significa los n elementos, y tengo n puntos tomados de a 2, que sabemos que más o menos son tita de n cuadrado operaciones. Es decir, voy a tener que hacer n por n operaciones. Por cada elemento en mi set de arreglo de puntos voy a tener que mirar todos los otros en ese set. ¿Y qué les parece? En este momento, en ese punto, ¿se podrá hacer mejor? Es decir, ¿se podrán hacer menos operaciones? ¿Podré encontrar el par de puntos más cercanos sin tener que preguntar absolutamente todas las distancias entre todos los posibles pares de puntos? Bueno, eso fue lo que se preguntaron seguramente los inventores de este algoritmo y propusieron esta solución de Divide and Conquer, que es exactamente la que vamos a ver a continuación en esta clase. Entonces, dijimos, tenemos como entrada a este algoritmo un conjunto P, le vamos a llamar P, de n puntos. En este caso, para el ejemplo que vamos a estar siguiendo hoy, dibujé 16 puntitos y los vamos a estar encontrando el par de puntos más cercanos en ese set o en ese conjunto. Y como en cualquier solución de Divide and Conquer, tenemos que tener siempre un paso divide o de división. Después tenemos un paso que es el de recursión o el conquer. Y finalmente tenemos una forma de combinar esos resultados, como hacíamos el merge en el algoritmo de merge sort. Bueno, en este caso vamos a también ver cómo hacer cada uno de esos pasos para este algoritmo de búsqueda de par de puntos más cercanos. Bueno, ¿y qué les parece que podemos dividir en este problema? Es por ahí un poco distinto a lo que veníamos viendo. En el caso del ordenamiento dividíamos el arreglo en dos. En el caso de los problemas que vieron con Esteban al principio de esta clase, no era tan evidente cómo iba a estar la división en subproblemas, y por eso se tomaron un ratito para ver cómo se hacía. En este caso no es ni tan difícil ni tan fácil. Es bastante, o resulta bastante natural pensar en que podemos tener que, en una aproximación de Divide and Conquer para encontrar este par de puntos más cercanos, podemos querer que, por ejemplo, una mitad
de los puntos, mejor dicho, buscar el par de puntos más cercano en una mitad del plano y en la otra mitad del plano. Es decir, si yo divido con una recta a la mitad este plano, y la mitad me refiero no a la mitad de entre el mínimo x y el máximo x, sino a la mitad de cantidad de puntos. ¿Okay? En este caso tengo 16 puntos, fíjense que me quedan 8 a la izquierda y 8 a la derecha de esa recta. Y mi algoritmo lo que va a hacer entonces en la etapa de división es encontrar esa mitad y llamar recursivamente a encontrar el par de puntos más cercano de un lado y del otro. Y eventualmente devolveremos el que sea más chico de los dos o el par de puntos que efectivamente sea más cercano, porque va a haber dos opciones o cada mitad me va a retornar un resultado distinto. Bueno, y el primer punto entonces que ya esto me plantea, o el primer problema que esto me plantea es encontrar de alguna forma, o mejor dicho, separar en dos ese primer conjunto de puntos de manera que tengo dos mitades y cada una de ellas contiene todos los puntos que están a la izquierda de esa mitad, que tampoco conozco, y todos los puntos que están a la derecha de esa mitad. ¿Se les ocurre cómo hacer esto? Lo que vamos a hacer esto entonces es mediante un simple ordenamiento, pero el criterio que vamos a adoptar va a ser ordenar este conjunto de puntos P por la coordenada X, es decir, al principio del arreglo nos van a quedar los puntos que tienen X más chicos y al final me van a quedar los que tienen los X más grandes. Fíjense que es como barrer en el plano con una recta e ir anotando en ese arreglo los que aparecen primero en el sentido de las X, porque la recta es perpendicular a X o paralela al eje Y. Así que me queda 8, después me queda 10, después me queda 3, después me queda el 13, el 9. Y hasta ahí solamente lo que hice fue ordenarlos. Lo siguiente que necesito hacer para encontrar la línea divisoria que me deja justo todos de un lado, o la mitad mejor dicho de un lado y la mitad del otro, es básicamente pararme en la mitad de ese arreglo y separar aguas en ese punto. Fíjense que todos los elementos que están antes del 16, 8, 10, 3, 13, 9, 15 y 2, van a quedar a la izquierda en el plano, y todos los elementos que están después de ese 16 van a quedar a la derecha en ese plano. Fíjense que estoy omitiendo acá, estoy asignando un índice, 8, 10, 3, una clave. Esto sería un par de X, Y. ¿Ok? Bien, y habiendo entonces encontrado este elemento del medio, lo que vamos a hacer ahora es efectivamente partir este arreglo en dos mitades. Tenemos por un lado PL, que contiene los elementos que están a la izquierda, y PR, que contiene los elementos que están a la derecha. Fíjense que no rompimos el orden, simplemente los dividimos en dos. Y ahora sí, una vez que tenemos los elementos, tenemos estos dos arreglos, recuerden que como estamos en Divide and Conquer, lo que vamos a hacer es el llamado recursivo para encontrar el par de puntos más cercano en PL y en PR. Esa es la etapa que le denominamos, o el estadio del algoritmo que le vamos a denominar Conquer, que encuentra ese par de puntos más cercano en ambas mitades de forma recursiva. Una vez que el llamado recursivo retorna, lo que vamos a tener es un par de puntos más cercano a la izquierda y un par de puntos más cercano a la derecha. Vamos a tener 3, 9, que es en este caso el que está a la izquierda, y a la distancia entre esos dos puntos la vamos a llamar delta L. Y por otro lado tenemos el par 7, 11 que está a la derecha y cuya distancia, que además es la más corta en todo ese plano, es delta R. Y ahora es donde el algoritmo se empieza a poner picante y se empieza a poner más complicado o más interesante, mejor dicho. ¿Qué les parece? Tenemos que seguir, bueno, tenemos las dos etapas listas. Tenemos la de Divide y tenemos la de Conquer. Y ahora nos falta la de Combine o lo que hacíamos de Merge antes. Es la parte de combinar esa solución para poder dar una respuesta. Fíjense, podríamos, dado esas dos soluciones que tenemos la solución de la derecha y la solución de la izquierda. Básicamente podemos decir que el par de puntos más cercano va a ser el mínimo entre delta L y delta R. Vamos a llamar delta ese mínimo entre los dos. ¿Qué les parece? ¿Puedo hacer eso directamente o hay algo que me está fallando?
Pensemos, por ejemplo, que para encontrar el par de puntos que ahí denominamos delta L, solamente buscamos en el conjunto de puntos que estaban a la izquierda. Y para encontrar delta R, solamente buscamos en el conjunto de puntos que estaban a la derecha, pero en ningún momento consideramos los cruces entre estos dos conjuntos de puntos. Es decir, nos podría pasar que haya pares, incluso puede ser que el par más cercano sea uno de estos casos, como el que ven en el ejemplo de la diapo, en la que uno de los puntos del par está del lado izquierdo o del lado derecho y el otro punto está del otro lado. Bueno, esos pares tenemos que considerarlos de alguna manera porque justamente pueden llegar a ser el par de puntos más cercano. Es decir, en resumen entonces, el par de puntos más cercanos podría ser alguno de los dos pares que tengo, uno que provino del lado izquierdo y otro que provino del lado derecho, o puede ser alguno de los pares que tienen un punto en el lado izquierdo y un punto en el lado derecho. Entonces, para verificar esto último, es decir, para saber si alguno de los pares que tienen un punto de cada lado de esta recta eh, es menor que la distancia entre esos puntos es menor que delta y retornar eso en ese caso, lo que voy a tener que hacer es considerar todos los posibles pares de puntos con un punto en PL y otro en PR. Ahí solamente dibujé algunos, pero básicamente debería tomar todos los puntos en PL y chequear las distancias contra todos los de PR. Son un montón de distancias a calcular y realmente, y este es el punto en el que hay que hacer un pequeño esfuerzo para entender el algoritmo, es si realmente necesitamos comparar todas las distancias contra todas, o sea, todas las de PL contra todos los puntos de PL contra todos los puntos de PR, o hay algo que ya sabemos, que ya aprendimos de el dominio o del estado de la solución en este punto, que nos permitiría hacer menos comparaciones o preguntar menos. Sabemos que preguntar menos es bajar la complejidad. ¿Qué les parece? Sabemos que la distancia entonces mínima hasta ahora en cada una de las mitades es equivalente a ese delta que le llamamos, que es básicamente el mínimo entre la distancia mínima que encontramos a la izquierda y la distancia mínima que encontramos a la derecha. La observación clave que hay que hacer o que tenemos que hacer en este punto es que si el par más cercano tiene una pata de cada lado, que es el caso que queremos ver ahora si no es que está pasando, entonces a lo sumo solo puede estar en un área delimitada por delta hacia la derecha y delta hacia la izquierda de esa línea divisoria. Otra forma de decirlo es que los puntos que nos interesan como posibles candidatos a ganarle a la delta que ya tenemos calculado, no pueden estar a más de delta unidades de esa línea divisoria. Cualquier par de puntos que estén más lejos, es decir, todos los otros que ven ahí, 8, 3, 9, por ejemplo, considerar el 9 y el 5, o el 8 y el 12, cualquiera de esos pares que están por fuera de esa línea no nos interesan porque ya sabemos que ese par de puntos va a estar a una distancia mayor a delta y en ese caso no lo quisiéramos retornar, ya tenemos a delta. Así que en principio, para encontrar ese par de puntos más cercanos, si es que existe en ese área, no tenemos que testear todas las distancias de todos los puntos de PL contra todos los de PR, sino que solo aquellos puntos que estén en el área ahí que la marqué con rojo en la diapo, que básicamente son dos franjas de ancho delta alrededor de cada lado de la línea divisoria. El tema ahora es cómo hacemos eso. Bueno, atentos porque ahora viene el segundo paso de magia de este algoritmo. Convencidos entonces de que solo vamos a necesitar considerar los puntos de las áreas que distan delta unidades de la línea divisoria, empezamos creando un arreglo que le vamos a llamar I' con los puntos de esas bandas verticales que ven ahí, pero ordenados ahora en vez de por X por coordenada Y. Vamos a ir de arriba hacia abajo en este caso y tenemos primero el 1, el 2, el 16, así hasta llegar al 7, que es el elemento que está más abajo. Vamos a ver que no es necesario reordenar así en cada nivel de la recursión y nos va a bastar con ordenar una vez sola todos los puntos de nuestro conjunto de puntos que queremos, sobre el cual queremos encontrar el par de puntos más cercano. Y después vamos a tener una forma de extraer exactamente los que están en las bandas con un costo mucho menor al de ordenar cada vez. Seguidamente, entonces, para cada punto P en este conjunto I',
vamos a buscar otros puntos, es decir, vamos a buscar a chequear los pares de puntos y ver si hay alguna distancia que le vamos a llamar delta prima que sea menor a delta. Si encontramos una delta prima que sea la menor que delta, entonces retornamos ese delta prima y si no, retornamos delta. Es decir, decimos, ahí tenemos los tres casos. O mejor dicho, ya lo redujimos a dos. Tenemos o el menor o el par de puntos más cercanos fue el resultado de alguna de las dos recursiones por las mitades, o el par de puntos más cercanos es este que acabo de buscar, que tiene esta distancia delta prima. Y ahora les hago una pregunta, otra más. ¿Necesito mirar todos los puntos P en I? ¿Por qué les parece que ordené en ese arreglo I'? Bueno, falta algo en este algoritmo que todavía no describimos y que vamos a ver a continuación. Fíjense que dijimos que para cada punto P en I vamos a buscar otros puntos también en ese I', que estén a una distancia delta prima menor a delta, y bueno, en cuyo caso devolvemos delta si era delta más chico, o delta prima si delta prima es más chico. Pero fíjense que podemos decir algo más, y es que cualquier par de puntos en esas bandas verticales, que estén uno en PL y otro en PR a una distancia más chica que esas delta unidades, va a tener que estar adentro de un área delimitada, como se ve ahí en gris en la diapo, dentro de un área de tamaño delta de alto y 2 delta de ancho. De hecho, si afinamos y subdividimos ese área en cuadraditos de delta sobre 2, como ven ahí en la pantalla, nos quedan 8 cuadraditos, cada uno tiene lado delta sobre 2. Entonces también podemos concluir que dentro de esos cuadraditos no puede haber dos puntos. Fíjense, si hubiese pares de puntos ahí adentro, adentro de cada uno de esos cuadraditos, lo que nos pasaría es que la distancia entre ellos sería menor a delta, y es algo que sabemos que no puede pasar porque ya sabemos que de cada una de las mitades no hay nada más chico que delta. Es decir, la distancia más chica encontrada en la mitad izquierda y en la mitad derecha hasta el momento es delta. Así que no hay posibilidad de que haya dos puntos adentro de esos cuadraditos. Es decir, la única posibilidad es que a lo sumo, haya un solo punto en cada subárea, o en cada cuadradito, en cuyo caso tenemos un máximo de 7 comparaciones que llegamos a hacer. Es decir, si vamos haciendo una especie de barrido de arriba hacia abajo, en un momento consideramos el punto PR, solamente vamos a tener que mirar los siguientes 7 puntos. No quiere decir que estén todos, pero con 7 ya sabemos que no puede haber otro. Con mirar 7 ya sabemos que no puede haber posibilidad de que haya otro más abajo y que esté a menos de delta unidades de distancia. Este dibujo que ven ahí no quiere decir que sí o sí, lo repito una vez más, tiene que haber un punto en cada recuadro. Significa que puede haber a lo sumo uno en cada uno de esos recuadritos, en cada una de esas áreas. Pero fíjense que de esa forma en que lo tengo graficado ahí no es la correcta, porque ahí hay muchos puntos que están a menos de delta y ya sabemos que no puede pasar. De hecho, la única forma de que estén todos esos 8 puntos en esa área delimitada por delta de alto y 2 delta de ancho, es tener algo, como ven acá, en la que ahí hay 8 puntos, aunque solamente vean 6. Fíjense que la única forma de distribuir o de empaquetar esos 4 puntos de un lado y 4 puntos del otro con una distancia mínima de delta es colocándolos en las esquinas. Cualquier movimiento que yo haga de esos puntos hacia el centro va a hacer que la distancia entre alguno de esos pares o entre varios de esos pares sea menor a delta, y es algo que se contradice con lo anterior. Fíjense que hay dos puntos que son coincidentes porque estas restricciones de la distancia de delta las verificamos o las encontramos para la mitad izquierda y para la mitad derecha. Es decir, podríamos llegar a tener dos puntos coincidentes si queremos tener los 8 puntos adentro de ese. Entonces, a lo sumo, tenemos que mirar para cada uno de esos n puntos 7 o los 7 siguientes en la lista I'. Bueno, para finalizar, ahora sí, algunas aclaraciones generales. Fíjense que los llamados recursivos a conquer o a buscar el par de puntos más cercano en cada una de las mitades,
los vamos a detener cuando la cantidad de elementos en esa mitad a la que vamos a buscar sea menor o igual a 3. Y de esa manera nos vamos a garantizar que no vamos a estar tratando de partir algo de nuevo y buscando algo, buscar resolver un subproblema que tenga un solo punto, en cuyo, o sea, ya no hay pares, cuando solo tengo un punto a considerar. Así que los cortamos en ese momento. Ahora, en segundo lugar, fíjense que para tener la complejidad que vamos a ver en la slide siguiente, en la diapo siguiente, necesitamos contar con dos versiones de estos arreglos de puntos. Uno que esté ordenado según X, que es a partir del cual hacemos las divisiones, buscamos la mitad y hacemos las divisiones. Y otro según Y, que nos va a servir para esta última parte, el algoritmo de encontrar si alguno de si el par más cercano en realidad tiene un punto de un lado y un punto del otro de esa recta divisoria. Y por último, en cada llamado divisorio, cada vez que vamos a partir el arreglo en dos, es clave que preservemos el orden tanto en el arreglo de X como en el arreglo de Y, para no tener que aumentar la complejidad del algoritmo. Fíjense que no queremos reordenar los arreglos cada vez más chiquitos en cada etapa de la recursión. Queremos ordenarlos una vez al principio y después usar ese orden en todas las etapas. Y esto, si tenemos cuidado, lo podemos hacer en O de n. Es bastante fácil ver que partir en dos el arreglo de X preserva el orden de ambos, pero después piensen que para cada uno de los elementos de cada una de las mitades necesitamos tener otro arreglo de Y ordenado por el criterio de Y, es decir, elegir del arreglo total aquellos elementos que fueron seleccionados en esta mitad y escribirlos, digamos, o cargarlos en ese arreglo en orden. Eso se puede hacer con cuidado, es una especie de inversa de la operación del algoritmo de los dos dedos que vimos para el Mersor, cuando estábamos mergeando dos subarreglos. Bueno, este es como la inversa. A partir de un arreglo, separarlo en dos. No vamos a ver el algoritmo acá, está en el Cormen, es bastante sencillo de interpretar con las cosas que ya fuimos viendo en la materia. Así que, si no tienen ganas de ir a verlo, créanme que se puede hacer en ODN. Y si no, vayan a verlo. Finalicemos entonces con un análisis de la complejidad de este algoritmo. Fíjense que le llamamos T de n a el tiempo de cada paso recursivo, como ya hicimos incluso desde la clase de sorting, aunque sobre todo en esta clase de hoy tenemos dos casos. El caso de corte de la recursión en el que n era menor o igual a 3, en cuyo caso es un costo constante, tenemos una cantidad constante de operaciones de comparación para encontrar el mínimo o la distancia entre el par de puntos más cercano entre esos tres. Y el segundo caso, en el que n es mayor a 3, tenemos el costo de los dos veces trabajar con problemas de tamaño n sobre 2. Eso es similar a muchos de los otros algoritmos que vimos, más un costo constante que viene de, bueno, partir los arreglos, que es O de n, y de escanear las bandas, esas verticales que vimos recién, en búsqueda de pares de puntos de cada lado, que vimos que también era proporcional a n. Bueno, ahora pueden elegir cómo desarrollar esta complejidad recursiva como más les guste. Llegamos a que, esto no lo vamos a hacer ahora, vamos a saltear directamente a la solución. Llegamos a que podemos encontrar el par de puntos más cercanos en O de n log n. Fíjense que es muy parecido también lo que vimos arriba a algo que ya vimos antes, o sea, la forma del análisis de la complejidad es similar a la que vimos para el merge sort, si mal no recuerdo, que también es n log n. Lo bueno de este algoritmo es que no solo podemos trabajar en el plano, también es generalizable a más cantidad de dimensiones, a d dimensiones, en cuyo caso tampoco lo vamos a desarrollar acá, pero sepan que se puede hacer, no es muy difícil de adaptar, en cuyo caso tenemos esta complejidad que ven ahí, que sigue siendo n, pero ahora n log n, pero con el log n elevado a d-1, donde d es la dimensionalidad o la dimensionalidad de mis puntos, digamos, el espacio en el que estoy trabajando. Bueno, esto es todo por hoy. Que tengan una buena semana. Espero que no se hayan aburrido demasiado.